Bienvenidos al canal amigos y amigas. En este video quiero responder a 6 preguntas comunes sobre la creatina. Así que quédate hasta el final del video para que veas todas las respuestas. Iniciando te comento, ya hice un video similar a este. Sin embargo, hubo algunas dudas e incluso confusiones. Ya dando esta aclaración, te comento, la creatina es uno de los suplementos más estudiados y más demostrados que son efectivos. En este caso, su efectividad viene en la parte ergogénica. Y bueno, dentro de ello es el aumento de cantidad de creatina intramuscular que podemos tener con la toma de este suplemento. Este suplemento nos puede ayudar a aumentar los niveles de fosfocreatina, la resistencia a la fosfocreatina en los intervalos de ejercicio cortos, mejorando el sistema energético anaeróbico, el que utilizamos para el entrenamiento de fuerza y para el entrenamiento de hipertrofia. Teniendo esto presente, vamos a responder las preguntas. Primera pregunta, ¿es necesario tener una carga de creatina? O viéndolo desde otra óptica, ¿es necesario tener nuestros músculos cargados de creatina para que funcione? Bien, la respuesta a esta pregunta es muy importante, ya que será base para las siguientes preguntas. Y la respuesta es sí. Como comenté, es necesario tener cargados nuestros depósitos intramusculares de creatina para acelerar la resistencia a la fosfocreatina. Pregunta número 2. ¿Cómo se debe de tomar la creatina? Para esta pregunta en el video pasado hubo la confusión. En ningún momento dije que era necesario realizar una carga con mayor cantidad de creatina, sino comenté los dos protocolos. El primero de ellos es consumir mayor cantidad de creatina durante algunos días y después pasar a una fase de mantenimiento. Ejemplo, es necesario consumir 0.3 gramos de creatina por kilogramo de peso. Una persona que pesa 70 kilogramos va a consumir 21 gramos de creatina. Esos 21 gramos tienes que consumirlos en 3 o 4 tomas durante el día. Esto aproximado en un periodo de 7 días, ya que los depósitos intramusculares ya estarán cargados. Posteriormente a este periodo se recomienda realizar un periodo de mantenimiento. En este caso se pueden consumir 5 gramos de creatina para el mantenimiento, o te daré una regla, podrías consumir 1 gramo por cada 10 kilogramos de peso. Una persona que pesa 60 kilogramos va a requerir 6 gramos aproximadamente de creatina, entonces esa sería la fase de mantenimiento. El otro protocolo es consumir la creatina de forma lineal desde el principio. En este caso la recomendación es consumir 5 gramos de creatina o tomar la regla que te dije, 1 gramo por cada 10 kilogramos de peso corporal. Y bueno, para llegar a una carga va a tardar un poquito más de tiempo, aproximadamente 20 días. Y posteriormente ya podrías entrar a una fase de mantenimiento, manteniendo linealmente la dosis de creatina, y entonces, bueno, ya tendrías la función óptima de la creatina. Esos son los dos protocolos. Puedes hacer el que más te convenga o el que más se te facilite. Siguiente pregunta, ¿se puede tomar la creatina un día sí y un día no? La respuesta es no. En este caso, porque necesitamos que nuestros depósitos de creatina intramusculares estén cargados. Si nosotros consumimos la creatina un día sí y un día no, no permitiremos tener esa carga. Entonces la creatina no va a funcionar como debería de funcionar. Y de hecho este es un error muy frecuente en las personas. Comúnmente los días que no entrenan no consumen creatina. Tal vez si no entrenan sábado y domingo no consumen creatina, la carga de creatina intramuscular va bajando y va perdiendo su efectividad. Así que aunque no se entrene, se debe de consumir la creatina. Siguiente pregunta, ¿se toma antes o después del entrenamiento? Se puede tomar antes o después del entrenamiento. La creatina no es un preentreno, eso quiero aclarar. Y entonces no es como un estimulante del sistema nervioso que se puede tomar antes para estar estimulado a la hora de entrenar. No, si tú ya tienes tus concentraciones intramusculares de creatina y estás en tu fase de mantenimiento, la creatina ya va a hacer su función. No importa si la tomas antes o después de entrenar, el punto es que no la dejes de tomar para que no pierdas esa carga intramuscular de creatina. Siguiente pregunta, ¿es necesario consumirla con jugo de uva o con alguna otra bebida que sea muy azucarada, que tenga muchos carbohidratos? La respuesta es no. Lo que se pretende en ese caso es que con el consumo de creatina y jugo de uva o jugo muy azucarado se absorba más rápido. Sin embargo, no es necesario.
ya que teniendo nuestros depósitos intramusculares cargados de creatina, no necesitamos que se absorba más rápido y, por ejemplo, puede ser una traba en algunos contextos. La creatina también se toma en un periodo de pérdida de grasa. Si nosotros tomamos nuestra creatina con un jugo muy azucarado, con muchos carbohidratos y calorías, estaremos poniendo una traba a nuestro déficit calórico y a la pérdida de grasa. Pasemos a la siguiente. ¿La creatina es segura para la salud? Aunque la creatina no es tóxica, en muchos estudios no se han observado efectos secundarios en relación a la salud, en especial a los riñones. Por ejemplo, en personas sanas se han hecho estudios consumiendo 10 o más gramos de creatina por día durante un periodo prolongado de tiempo y bueno, no han tenido cambios en sus marcadores renales ni más estrés en los riñones. Pero bueno, esto hablando de personas sanas. Por otro lado, si tú ya tienes una enfermedad preexistente en los riñones, la mejor opción es que si tú quieres consumir creatina, sea tanto bajo tu responsabilidad, bajo supervisión médica y bajo estudios o análisis clínicos. Entonces esa sería la opción. En personas sanas no se observan daños a la salud. Pasemos a la siguiente pregunta. ¿La creatina puede provocar calvicie? Si bien es cierto, hay un estudio que demuestra que la creatina aumenta los niveles de DHT, que es producida por la conversión de testosterona por la enzima 5-alfa reductasa. Y bueno, esto a su vez en los folículos pilosos puede favorecer a la alopecia. Sin embargo, para el consumo de creatina no se ha demostrado su relación con la calvicie. De hecho, el estudio que demuestra el aumento de DHT con la toma de creatina, este aumento no es tan relevante, ya que sujetos que llegan a presentar alopecia tienen el doble de marcadores de niveles de DHT en sangre, a la de las concentraciones del grupo de estudio que tomó creatina. Aún así, una persona que tenga predominancia a la alopecia, calvicie, tome o no creatina, va a tener este problema. Les dejo estas 6 preguntas frecuentes sobre la creatina. Espero les haya ayudado la información y bueno, si fue así, les invito a lo de siempre, que me regalen un like, que se suscriban al canal y que activen las notificaciones dándole a la campanita. Nos vemos en el próximo video. ¡Saludos!